A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Cada viernes vamos a tener a esta hora esta secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, ¿no? Estamos inaugurando esta secuencia, nos acompaña hoy Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía. Víctor, qué gusto saludarte, muy amable, gracias. Buenos días, José, muy buenos días a todos la audiencia. Y vamos a tomar un tema de importancia, ¿no? En la situación que se presenta, el panorama que vivimos, hablar de reformas en el sistema previsional en el Perú siempre es, en estos momentos, creo, un tema de interés, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación en este momento de los fondos de pensiones, ¿no? Luego que el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley que permitía los retiros de las AFP. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Sí, de acuerdo. Creo que es importante dar un pasito hacia atrás y entender qué es lo que dice el TC, ¿no? El TC básicamente dice que los fondos del sistema privado de pensiones no forman parte del pilar de protección social porque no tienen un componente de solidaridad como en el caso de la ONP, ¿no? Entonces, indican que si bien es un ahorro obligatorio, individual, pero como no tiene este componente de solidaridad, entonces no forma parte de la protección social. Y ahí nosotros tenemos algunas inquietudes respecto a esta interpretación, ¿no? Porque la protección social en el fondo es básicamente un sistema que debería cubrir a todas las personas frente a cualquier tipo de eventualidad, pobreza, enfermedad, desempleo, vejez. Si el componente de la protección social es privado, como en el caso del sistema privado de pensiones, solidario, como en el caso del ONP, o puramente público, solamente son medios para un fin específico, no nos dicen nada más que eso. Entonces, nosotros creemos que lo más importante es tratar de analizar cuál es la fórmula que funciona mejor para cada país y para cada contexto, ¿no? Ahora, como bien mencionabas, esto va a significar, puede significar básicamente abrir las puertas para que haya nuevas iniciativas legislativas que permitan más retiros de fondos de pensiones, lo cual agravaría ya la desnaturalización del sistema previsional. O sea, tenemos un precedente inmediato. Un precedente inmediato, bien importante, grande. Y recordemos que esto va a tener dos consecuencias enormes. Una, macro, ya los 6 primeros retiros que hubieron entre el 2020 y el 2021 han significado la salida de 60.000 millones de soles de los fondos de pensiones. Y esto, para tener una idea de qué tan grande es, representa 1/3 de la cartera que se administraba a inicios del 2020. Entonces estamos hablando de un potencial, una potencial salida de capitales enorme que podría afectar el mercado de capitales en el Perú. Ahora, hay otro riesgo súper importante, pero que no es visible ahora, es más latente, y es un riesgo económico, político y social, que es que todo este grupo de afiliados que ya no tiene pensiones, que ya no tiene un fondo de pensiones hoy día, porque han retirado todo, que es un grupo grande, ¿no? Son más de 2.3 millones según la SBS, cuando llegue la edad de jubilación y se enfrente a que no tiene un fondo lo suficientemente grande, vamos a tener un problema bien severo. O sea, vamos a tener una carga social bastante preocupante. Definitivamente. Y los problemas de pensiones en general siempre son políticamente complicados porque los beneficios se ven hacia futuro, no son beneficios inmediatos. En este caso los costos también no estamos viendo los costos ahorita, pero en algunos años cuando la gente empieza a jubilarse y tenga pensiones muy bajitas, vamos a tener un problema. Ahora, ¿qué tan grande puede ser esto? Por ejemplo, si una persona tiene 45 años de edad hoy día y retiró todo su fondo, asumamos que esta persona aporta de manera sistemática y religiosamente durante los siguientes 20 años. Su pensión, ¿no? Reconstruir su pensión durante 20 años va a significar que el monto que va a recibir como pensión va a ser 1/5 de su último salario. Pero sabemos que es difícil aportar de manera formal, de manera consistente, porque hay muchas salidas y muchos transición entre la formalidad y la informalidad. Si solamente aportara la mitad del tiempo de manera formal, su pensión sería
un décimo de su último salario. Entonces estamos hablando de que el impacto va a ser muy grande. Ya los fondos de pensiones ahorita son muy bajos, sobre todo para los trabajadores de bajos ingresos, y esto simplemente se podría agravar más. ¿De cuántas personas estamos hablando que ya han perdido o han sacado todos sus fondos? Más de 2.3 millones según la información del SBS al cierre de diciembre, ¿no? Recordemos que han habido nuevos intentos en el Congreso, hay varios proyectos de ley todavía en camino, y el riesgo a partir de este precedente es enorme. Y el otro tema que uno se plantea siempre, ¿no? Se requieren reformas, pero tenemos salidas a la vista que puedan ser coherentes, que puedan garantizar, ¿no?, que en el futuro tengamos un sistema previsional más óptimo, que no tenga estos sobresaltos políticos como el de ahora. Es un poco difícil. El tema de pensiones siempre es espinoso políticamente, ¿no? Los costos los pagas hoy, digamos, el menor ingreso disponible le afecta a la gente hoy, el beneficio es a futuro, sobre todo si son jóvenes, son 40 años hacia adelante y es difícil pensar siempre en el futuro, ¿no? Ahora, resulta importante tu pregunta porque el Tribunal Constitucional también llama a una reforma del sistema previsional, pero no podemos pensar en un sistema previsional si no resolvemos primero el problema del mercado laboral, ¿no? Tenemos muchas reformas y contrarreformas para un grupo muy reducido de trabajadores, ¿no? Para el club de los trabajadores formales. Un país con alta informalidad, primeramente. Sí, enorme, ¿no? 3/4 de los trabajadores son informales. Entonces, todas estas discusiones que tenemos es para un pequeño grupito de trabajadores formales, la élite de los trabajadores de alguna manera. Y seguimos dejando la protección social, la reforma grande de la protección social, al margen para la gran mayoría de peruanos. Estamos dialogando con Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico, y el tema que estamos abordando, reformas en el sistema previsional en el Perú. Te están escuchando en varios puntos del país. Probablemente el oyente, el televidente se plantea la pregunta: yo mantengo mis fondos en un administrador de fondos de pensiones, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué está pasando? El tema de la rentabilidad, ¿me garantiza tener una buena pensión cuando cumpla la edad para jubilación? Es una buena pregunta y hay que entender, creo que, dos puntos centrales. El primero es que el sistema previsional es un esfuerzo de largo aliento, ¿no? Entonces, idealmente, si uno empieza a aportar a los 20, 25 años y se jubila a los 65, estamos hablando de un horizonte de 40 años de rentabilidad. Entonces, es fácil ver en las noticias y por supuesto en los reportes que le llega a uno cada mes, que en algunos casos, en algunos meses se pierde un poco de rentabilidad, la rentabilidad es negativa, pero en esto, en el largo plazo, es uno de los activos que más rinde para los afiliados, ¿no? Otra vez, es un esfuerzo de largo aliento, no hay que fijarse en la foto mala de algún mes en particular, sino hay que mirar el video completo, ¿no? Hay que tener el vistazo más amplio. Eso como primer elemento. Un segundo elemento que a nosotros nos parece central es que esta discusión de si deberíamos tener, por ejemplo, a un sistema como el del ONP, que es de reparto, que ya hemos visto que es financieramente poco sostenible en el tiempo, en la medida que vaya ingresando cada vez menos fuerza laboral, ¿no? Hemos visto que la transición demográfica ya se nos va cerrando, nos lleva a plantearnos también este otro pilar que no habíamos estado mirando: ¿qué hacemos con la ONP? ¿No? Para los que tienen los fondos en la AFP, definitivamente preocupa la rentabilidad, ¿no? Definitivamente hay que mirar otra vez la foto de largo plazo, el video de largo plazo, no solamente la foto del momento, pero también hay que darle un vistazo a qué está pasando con la gente del ONP. Y en general, las pensiones en el ONP son bastante bajas, ¿no? Y ya, afortunadamente, desde el año pasado, con una reforma, se ha hecho cierto tipo de justicia social, en el sentido de que los aportantes que tienen menos de 20 años de aporte, pero más de 10 años de aporte, acceden a un tipo de pensión. Antes esto no ocurría, y se estimaba que 2/3 de los aportantes del ONP no iban a recibir un sol de pensión, ¿no? Esto ha cambiado, ha mejorado un poco, pero todavía queda un grupo importante de trabajadores que no llega a los 10 años y por lo tanto no recibe un sol de pensión.
Ahora, el otro tema que está en discusión a propósito que has tocado el tema de la ONP es que algunas voces plantean darle pensiones universales en un país que tiene demasiados problemas. ¿Esto es posible o vamos a correr el riesgo que de aquí a 10, 15 años sea inmanejable ese tema de las pensiones de la gente que llega a esta edad? Yo creo que es una discusión súper importante que se debería tener en varios espacios, en el espacio académico, en el espacio político, y nosotros creemos que sí es importante, por ejemplo, en el caso del sistema privado de pensiones, asegurar también, homologar, así como en el sistema nacional de pensiones, una pensión mínima, que tiene que tener dos principales fuentes. Una primera fuente es el ahorro individual, ¿no? Y por encima de eso, y tratando de homologar con el monto de la pensión de la ONP, una contribución directa del Estado. Digamos, el propio afiliado pone cierta parte y el Estado pone la otra parte. Ahora, claramente eso tiene que estar en función de los años de aporte, porque si no, no hay incentivo a aportar, ¿no? Definitivamente pueden haber algunas otras alternativas, pero son discusiones que se tienen que tener de manera larga, consensuada, alturada, ¿no? Este tipo de reformas que se hace muchas veces muy a la ligera, al caballazo, casi sin mayor análisis en el Congreso, muchas veces exonerando de un segundo trámite legislativo, no nos hacen bien, ¿no? Como complica mucho las políticas públicas. Esto de una u otra manera también ya resquebraja el sistema jurídico, ¿no? Porque quienes ingresan a las AFP saben perfectamente que es un sistema previsional, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Pero el manejo político que hemos tenido en los últimos años en el país de una u otra manera también lesiona y afecta considerablemente al sistema como tal, ¿no? Perfilar un sistema previsional en el Perú diferente al que tenemos, ¿es posible en las actuales circunstancias? ¿Tú ves, digamos, que es posible darle una salida? Creo que es un poco difícil ahora, pero por lo menos tenemos que evitar que haya más autogoles, ¿no? Es difícil pensar en una reforma integral del sistema de pensiones ahorita, tal como tenemos las condiciones políticas. ¿Qué pasaría si nuevamente se aprueba el Congreso y dicen mañana un nuevo retiro? Esperemos que no ocurra, pero el potencial efecto podría ser enorme, ¿no? Ahora, tratemos de pensar, por ejemplo, en ese escenario, ¿quiénes serían los principales beneficiarios, digamos? Si el Congreso decide dar un nuevo retiro, ¿a quién va a beneficiar, ¿no? Entonces, veníamos diciendo que en los últimos 2 años se han retirado 60.000 millones de soles, tenemos más de 2.3 millones de afiliados sin ningún sol. Entonces, los afiliados que todavía tienen fondos de pensiones no son los trabajadores de bajos ingresos. Entonces, sería un poco difícil justificar, bajo esta lógica de que hay que proteger a los más vulnerables, nuevos retiros de AFP, porque no son los afiliados que tienen ahora fondos de pensiones todavía los de más bajos ingresos. Entonces, políticamente también es un poco complicado justificar nuevos ingresos. Lo cierto es que han transcurrido los años, Víctor, y no tenemos un sistema previsional a la vista, ¿no? Siempre hubo ofrecimiento. El gobierno de Martín Vizcarra, que trabajaron con 2 proyectos en el Parlamento, luego anteriormente de Pedro Pablo Kuczynski también se trabajaba en esa línea, y ahora tenemos lo mismo, ¿no? Pero no tenemos nada en el momento consolidado, ¿no? Por el contrario, estamos erosionando aún más el sistema que tenemos. Sí, definitivamente. Y mucho de esto tiene que ver con, por ejemplo, seguimos hablando de una reforma para un pequeño grupo de personas, sí, precisamente porque no hemos logrado incluir a la gran parte de trabajadores. Y cualquier tipo de reforma del sistema de pensiones que no incluya a los independientes, probablemente esté condenado al fracaso, ¿no? A seguir con la misma propuesta de siempre, que no llegan a ningún tipo de éxito en el mediano o largo plazo. Ese reto es enorme. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que los independientes aporten? Una alternativa que veníamos discutiendo en el IPE es una suerte de matching contribution, que básicamente significa que si el afiliado independiente pone un sol de ahorro provisional, el Estado le pone un sol más, o 2 soles más, un sol 50 más. Esos parámetros se pueden discutir, se pueden regular, se pueden estimar, pero lo importante es tratar de
dar un panorama más amplio a cómo hacer para que contribuyan, ¿no? Otra alternativa, por ejemplo, que también se venía discutiendo es utilizar los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de personas en el Perú paga algún tipo de recibo de luz. Y a partir de ahí, claro. Un poquito más, un carrito adicional, y otra vez podemos discutir encima esta propuesta inicial de si tú pones un sol, yo te pongo un sol más, ¿no? Ahora, mucho de esto también tiene que ver con educación financiera, ¿no? Entender que el ahorro previsional es súper importante, o sea, en dos sentidos. Uno, es de largo aliento, y dos, una vez que nos jubilemos vamos a requerir ingresos, ¿no? Y en el Perú tradicionalmente buena parte de las pensiones las han pagado el núcleo familiar sosteniendo a los adultos mayores, ¿no? Ahora, esto cada vez va a ser menos posible en la medida que cada vez los padres tienen menos hijos. Entonces era posible una generación antes cuando por cada familia se tenían 5 o 6 hijos. Es un poco más complicado ahora que son 3 o 4, pero si en el futuro vamos a tener uno o ningún hijo, esa alternativa y que históricamente funcionaba ya va a ser menos viable. Bueno, hay algunas experiencias en el mundo, el caso chileno que es el más cercano, ¿no? ¿Se asemeja en algo a lo que está ocurriendo en el Perú? Definitivamente Chile siempre ha sido un paradigma respecto a alternativas de política que imitar, ¿no? Buena parte de el sistema previsional peruano se ha inspirado en el chileno, ¿no? Así es. Ahora, es importante recordar que este esfuerzo de largo aliento, por ejemplo, requiere de 40 años de sistema previsional. En el Perú todavía no los cumple, ¿no? La reforma del sistema de pensiones fue a inicios de los 90, entonces más o menos que tiene unos 30 años, ¿no? Entonces no podemos hablar todavía, es difícil hablar del éxito que podría haber tenido el sistema previsional porque no ha cumplido su periodo de maduración. Y estamos a 30 años y ya tenemos a más o menos un tercio de los afiliados que no tienen fondos de pensiones y que tienen que reconstruir sus fondos nuevamente. Una cosa similar ha pasado en Chile, y el problema de fondo del sistema privado previsional es que hay 3 componentes principales que van a determinar la pensión. El primero es la edad de inicio, es decir, qué tan pronto entras al mercado formal. El segundo es el salario, ¿no? Si tenemos un salario bajito, es difícil esperar una pensión grande. Y el tercero es la densidad de aporte, es decir, qué tantos meses al año estamos aportando, qué tan formales somos. Si somos la mitad del año formales y la mitad del año informales, también es muy complicado esperar que esta magia del sistema financiero del interés compuesto, ¿no? En el largo plazo nos pueda rendir una buena pensión. En el Perú estas 3 características no han mejorado al ritmo al que hubiéramos esperado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inicio del laboral, recordemos que otra vez solo tenemos 30 años de sistema previsional, entonces aquella persona que ingresó en los años 90 recién tiene 30 años de aporte, ¿no? Un joven de los 90 tiene 30 años de aporte, todavía le falta 10 años más de maduración y ya tenemos un montón de retiros. Los salarios definitivamente han aumentado, pero todavía podrían ser más altos, y no son más altos principalmente porque no tenemos una productividad lo suficientemente buena. Y por último, la densidad de aporte ya es mucho más complicado, ¿no? Tenemos el 75% de los trabajadores son informales, y la transición de la informalidad a la formalidad es bien difícil. Un artículo de Miguel Jaramillo para un programa que tenemos en el IPE Desafío Perú, más o menos nos contaba la historia de lo difícil que es pasar de la informalidad a la formalidad. La informalidad no es un paso que después te da el salto a la formalidad, ¿no? A veces no ocurre, y es más difícil este paso de la informalidad a la formalidad entre los jóvenes, ¿no? Básicamente porque no tienen experiencia, entonces el mercado no los contrata. Entonces estos 3 elementos hacen más complicado que podamos tener buenas pensiones, ¿no? Y sin embargo, a la edad de jubilación muchos van a llegar esperando una pensión alta, lo suficientemente buena. No me gusta la palabra digna, pero es muy popular decir digna.
Entonces es difícil esperar una pensión alta si no hemos contribuido mucho, no somos formales, hemos empezado tarde, ¿no? Y ahora, todo esto... en medio de toda la incertidumbre que tenemos. Así es. Y peor aún, si es que hemos retirado todo el fondo de pensiones y tenemos 45 o 50 años. Víctor, como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta secuencia de Radar Económico que llega a ustedes a través del Instituto Peruano de Economía. Vamos a estar cada viernes abordando temas de interés público. Te agradezco la gentileza, Víctor. Muchas gracias, José. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.